quien dice, bueno, el Estado tiene que hacer muchas más cosas que las que hace, entonces ahí hay una mirada ideologizada, puede ser también, como la habrá por parte de quien dice, no, no, tratemos de que el Estado haga lo mínimo posible y lo demás dejémoslo que se ocupe la sociedad, las personas que la integran, el mercado, ¿no? También, o sea, digamos, todas estas cosas que el Estado hace, este, cuánto hace el Estado y cuánto hacen los particulares digamos, interactúan dentro de la sociedad. Ahora, en cualquiera de las hipótesis, aun si hablamos de un Estado que tiende a ser mínimo, que tiende a hacer pocas cosas, aún allí hay muchas actividades por parte del Estado. O sea, por ejemplo, uno puede decir, hace poco hubo un viaje que circunvaló la Luna, ¿no? Por parte de un Estado que no se precia de ser un Estado, digamos, de tipo socialista, donde el Estado tiene reservadas muchas actividades, en fin, hechas por funcionarios del Estado, ¿no? Acá pensamos que no, pero sin embargo hay ahí una entidad detrás de esto, a la que el propio Estado alimenta, digo, alimenta mediante recursos y bueno, y en toda esa cuestión, si bien uno dice, bueno, pero le compramos a tal empresa tal objeto, tales equipos, etcétera, ¿no? O sea, las computadoras no las hace el Estado directamente, el Estado sale a comprarlas, por ejemplo, y eso. De cualquier manera, está el Estado detrás de todo este quehacer, ¿no? Bueno, bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de las cosas que el Estado hace. Por ejemplo, ¿tiene actividad comercial y actividad industrial? Sí tiene. Hay bancos estatales, hay entes autónomos, servicios descentralizados que se ocupan de determinadas actividades estatales, ¿no? La distribución del agua, por ejemplo, el saneamiento. Digo esto por algo que vamos a decir ahora enseguida. Por ejemplo, UTE, ANCAP, todas esas actividades que el Estado ha asumido, en nuestro caso, ¿no? Que el Estado ha asumido para sí, ahí tenemos al Estado haciendo cosas, ¿no? Que es una buena idea, que es una mala idea, que deberíamos poner los recursos en otro lado, que el tema del combustible, ¿por qué no lo dejamos en manos privadas? Son todas, digamos, intercambios, debates, puntos de vista que tienen que ver con esta temática de los cometidos estatales, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Actividad industrial, estatal, actividad comercial, tenemos bancos estatales que hacen en buena medida lo mismo que hacen los bancos privados, o sea, están compitiendo incluso con la actividad privada. El Estado crea organismos mediante la legislación y una tarea muy importante en manos del Estado, impartir justicia. O sea, lo que equivale a decir, bueno, el Estado se pronuncia sobre qué es lo que dice el derecho y qué es lo que corresponde hacer ante tal o cual litigio, ¿no? En tal situación, concretamente, ¿no? Alguien dice, no, han vulnerado el derecho, no corresponde, se han quedado con algo que era mío, que yo había adquirido, que yo había comprado, etcétera, y bueno, y ahí sale el Estado impartiendo justicia. Digo esto, nosotros hablamos de órganos, pero cuando hablamos de la organización judicial, por ejemplo, entonces, estamos hablando de un conjunto de órganos, cada juzgado en el fondo está hablando en nombre del Estado, de manera que podemos admitir que estamos en presencia de órganos estatales. Habrá algunos más importantes dentro de la organización, dentro de la jerarquía, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, en primer lugar, y habrá otros que juegan un rol, también son órganos estatales, pero en un papel, diríamos, más menor, de menor trascendencia. A veces aquí hay toda una carrera
Judicial, el magistrado que se incorpora al Poder Judicial empieza muy probablemente como juez de paz y de ahí para adelante hace su carrera y culmina quizás integrando la Suprema Corte de Justicia. Quizás, ¿no? Bueno, entonces, como primer gran cometido, acá seguimos algunas ideas que a mediados del siglo pasado sostuvo Salarés Lazo, ¿no? Profesor muy reconocido de Derecho Administrativo, pero él había hecho una especie de clasificación y de alguna manera la vamos a acompañar. Quizás haya que ponerla un poquito al día, pero de cualquier manera sirve para dar cuenta de este fenómeno que son los cometidos del Estado. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hace el Estado? Regula la actividad privada. ¿Cómo la regula? Dictando leyes, aportando un sistema de justicia que está determinado a hacer cumplir esas leyes, por ejemplo. Y en torno a esto podemos dar algunas pautas. Por ejemplo, nuestro sistema constitucional es un sistema liberal, ¿no? Liberal en el sentido que lo que dice es, lo que decimos, lo que dice nuestro sistema es que en principio la gente puede hacer todo salvo lo que legalmente esté prohibido, pero en principio puede hacer todo, da la pauta de ese concepto de Estado liberal, ¿no? Podés hacer todo salvo lo que el Estado te prohíba. ¿Y cómo te lo prohíbe? Aplicando sanciones, diciendo esta no es la conducta querida, vamos a tratar de controlar y de evitar que la gente haga lo que no corresponde hacer. Por ejemplo, para ponernos al día, ¿no? Una de las cosas que no corresponde hacer es poner en un centro de enseñanza, mañana tenemos un tiroteo, ¿no? Cosa que pasó ayer o anteayer en varios institutos de enseñanza media y de enseñanza técnica, que también es enseñanza media, ¿no? Incluso por la edad de los estudiantes. Y bueno, ¿qué pasó allí? Pasó una ilicitud, una especie de amenaza, en fin. Allí alguna gente está identificada, allí las autoridades de enseñanza hablaron con las dependencias del Ministerio del Interior, parece que algunos lo encontraron, en fin, pero hubo una especie de consigna, ¿no? Esto pasó prácticamente en distintos liceos, por ejemplo, de todo el país. Bueno, entonces, ahí tenemos como para ratificar esta idea o reafirmar esta idea del principio liberal, mencionados tres artículos de la Constitución, que los tenemos allí de manera que no voy a abrir la Constitución para comentárselos ahora, ahora los vamos a ver. O sea, esto de regulación de la actividad privada es un cometido jurídico del Estado. Después, claro, a ver, el Estado dicta normas. ¿Alcanza con eso? Deberíamos decir que no alcanza con eso. O sea, hay toda una actividad complementaria que el Estado encara, tendiente a que las normas que hubiera dictado, se apliquen. Por ejemplo, ahí dice cumplimiento de actividad administrativa complementaria. Por ejemplo, para tener tranquilidad en torno a la venta y la compra de determinados bienes, tenemos toda una organización registral que determina que se registren las transacciones que se hacen en torno a, por ejemplo, los inmuebles o los automotores, etcétera. Yo quiero comprar un inmueble, bueno, trato de que el escribano obtenga la información registral que me asegure que ese que me lo está vendiendo es realmente el propietario, por ejemplo, ¿no? Después, como actividad complementaria, toda la organización de justicia. O sea, el Estado legisla por un lado, pero por otro lado, alguien se ocupa de tratar de aplicar las normas, de que las normas se apliquen, digamos. Y entonces ahí tenemos toda la estructura judicial, desde los juzgados de paz hasta la Suprema Corte de Justicia,
donde tenemos además juzgados que se especializan en determinadas materias. O sea, no es lo mismo, no sé, la materia penal que la materia de familia, cuando estamos hablando de si se disuelve o no se disuelve un matrimonio, por ejemplo, o sea, el divorcio, bueno, eso lo proclama, lo declara un juez de familia, y no un juez, digamos, especializado en materia penal, por ejemplo. Bueno, bien. Acá tenemos los artículos que yo les había dicho, que un poco pautan, ¿no? No son los únicos, hay otros, pero acá tenemos un poco la definición. Artículo séptimo. Los habitantes de la República tienen derechos a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Está con otro color para facilitar el recuerdo, digamos. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. O sea, algún comentario sobre esto. En primer lugar, dice los habitantes de la República. Vuelve a decir, como se dijo en el artículo primero, vuelve a hablar de los habitantes de la República. O sea, no estamos hablando de los ciudadanos, también estamos hablando de los ciudadanos, pero cuando uno dice los habitantes son todos los que están en la vuelta, todos los que están circulando, y a los que se le aplican las normas de nuestro Estado, ¿no? Del Estado. Eh, acá hay una cosa interesante, me parece, que alguna vez la hemos destacado, ¿no? Tienen derecho, no dice tienen derecho a la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, sino que tienen derecho a ser protegidos en el goce de la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Esto significa que no estamos hablando la gente tiene derecho a la vida, honor, etcétera, ¿no? Ahora vamos a ver además qué quiere decir honor, por ejemplo. No estamos diciendo eso, estamos diciendo algo más que eso, porque estamos partiendo de la base de que la vida, honor, libertad, etcétera, ya están. Por el hecho de ser seres humanos, entonces estamos, digamos, protegidos por una especie de coraza. Ahí podemos hablar de derecho natural, si ustedes quieren, pero una serie de derechos que los seres humanos tienen. Entonces, damos un pasito más. Estamos diciendo, tenemos derecho a ser protegidos. Cuando uno piensa en esto y mira a veces el noticiero de las 8 de la noche o por ahí, o 7 8 19 20 horas, más o menos, y le dicen, en el día de ayer hubo 4 homicidios, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó, no? Hay algo que no funcionó como el constituyente habría querido, supongo. Después están los matices, ¿no? Fue un ajuste de cuentas, no fue un ajuste de cuentas, bueno, todo eso, ¿no? Pero nadie puede ser privado sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. O sea, que ahí tenemos dos cosas. El principio de la libertad, que vuelve a aparecer en el artículo 10, el principio de la libertad por un lado, y por otro lado, el principio eh, dijimos, perdón, el principio de libertad, o sea, puedo hacer todo salvo lo que la ley me prohíbe, y encadenado a eso, digamos, de la mano de eso, el principio de legalidad. O sea, solo la ley puede, perdón, puede prohibir determinado tipo de consecuencias, ¿no? Determinado tipo de conductas, mejor dicho. Vida, honor, libertad. Vida, bueno, es evidente, no vamos a ahondar en eso. El honor es el derecho al prestigio, a la reputación, al buen nombre, ¿no? La libertad, ya lo dijimos, es la potestad de actuar libremente, salvo las limitaciones que pone el Estado. La seguridad es, en primer lugar, la seguridad jurídica. O sea, ¿de qué estamos hablando? El derecho a decir, por ejemplo, a decir que si el Estado quiere sancionarme, yo tengo el derecho a un procedimiento adecuado, la libertad, digamos, el derecho a tener un procedimiento judicial con todas las garantías,
el derecho a poder defenderme, ¿no? A tener mi día ante la corte. Esto es una expresión que nos viene más bien del hemisferio norte, pero tener un día ante la corte quiere decir la posibilidad de que el juez escuche mi verdad. Bueno, trabajo me parece que está claro, y propiedad es el derecho a tener un patrimonio, que también es un derecho trascendente, importante. Entonces, nadie puede ser privado sino conforme a las leyes, ahí tenemos el principio de legalidad, que se establecen por razones de interés general. Em, esto es una pregunta para la reflexión. ¿Podría plantearse la inconstitucionalidad de una ley que es evidente, que rompe a los ojos, que no está dictada por razones de interés general, sino que está dictada, sancionada, promulgada en beneficio de una persona, desconociendo al resto, ¿no? Ya no sería interés general, ya sería un interés particular. Bueno, tal vez sí, supongo que ahí habría algún argumento coadyuvante. Por ejemplo, si una cosa se aprueba no por razones de interés general, sino por razones de un interés particularísimo, digamos, entonces ahí también estamos vulnerando muy probablemente el derecho a la igualdad, que está prevista en el artículo 8 de la Constitución. Bueno, pero volviendo al tema de la actividad privada y de esto que veníamos diciendo, tenemos el artículo 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. La primera impresión cuando uno dice magistrados, lo primero que aparece, que uno este, se prefigura, es cuando hablamos de magistrados que estamos hablando de los jueces, que son los que en principio aplican el derecho. Quizás si decimos los magistrados son solo los jueces, nos estamos quedando cortos, porque también podríamos decir, bueno, si hablo de magistrados, estoy hablando de los legisladores, estoy hablando de los integrantes del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente más los ministros, en fin. Y sigue el artículo 10: ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, volvemos al principio de legalidad dicho de otra manera. Y el artículo 36 habla de, digamos, lo que habitualmente se conoce como la libertad de trabajo. Quizás esto comprenda algo más que la libertad de trabajo, porque el trabajo es una actividad remunerada, hay un empleador, hay un trabajador allí, bueno, entonces empieza el artículo 36 a hablar de que cualquier persona puede dedicarse al trabajo, pero sigue, ¿no? Cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Entonces acá tenemos, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes, tenemos de vuelta la alusión a las limitaciones de interés general y a la necesidad de que sea la ley la que limite los derechos, por un lado, pero me interesa detenerme en esta parte, ¿no? O cualquier otra actividad lícita. O sea, y una actividad lícita puede ser no solo el trabajo, no solo una actividad remunerada, no solo el ejercicio profesional, por ejemplo, sino también otras cosas. O sea, esa actividad lícita, que salgamos los fines de semana a pasear por la Rambla. Y sí, obviamente sí, no es un trabajo, no es una actividad remunerada, pero se puede prohibir eso por otra norma o en otras circunstancias que no sea la ley. ¿Se podría prohibir por decreto, por ejemplo? Parecería que no, salvo que la ley estuviera delegando, digamos, en la autoridad administrativa
que dijera, no, por acá usted no puede caminar, mi primer argumento es, bueno, muéstreme la ley en la que dice que no. Claro, de repente me muestran una ley que dice que tal autoridad administrativa, o sea, la jefatura de policía, por ejemplo, de los departamentos, puede establecer límites a determinado tipo de conducta. Y efectivamente hay, por ejemplo, determinados, ¿cómo es que se llaman? Determinadas regulación administrativa, por ejemplo, en el carnaval de los corsos, ¿no? O sea, que la autoridad a veces administrativa, he visto, ¿no? Estoy tratando de recordar cómo se llama eso, pero la autoridad administrativa dice, bueno, en ejercicio de la función que tengo cometida, hay cosas que no se pueden hacer en los desfiles de carnaval, por ejemplo, y otras que sí, porque no hay dificultad en ese sentido. Bueno, en segundo lugar, o sea, en primer término tenemos regular la actividad de las personas, que es lo que acabamos de ver. En segundo lugar, y de acuerdo con la clasificación que ya comentamos, cuya autoría ya comentamos, tenemos los llamados cometidos esenciales del Estado. Y estas son actividades que el Estado desarrolla directamente, no a través de un concesionario, por ejemplo, este, y que solamente las concebimos en principio, y estas cosas siempre pueden tener algún matiz, pero en principio en manos del Estado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Defensa nacional. O sea, uno podrá decir, bueno, se puede pensar, uno puede imaginar un Estado con un ejército privado. A ver, los rusos lo tenían, ¿no? Había ahí un personaje que terminó enfrentándose al presidente de Rusia y viajaba en un avión y misteriosamente el avión se cayó y la persona murió, ¿no? Cosas que a veces Eh, pasan en algunas latitudes. Bueno, sí, el famoso grupo Wagner, pero sí, era un grupo claro. de mercenarios al Ujú, servicio ujú, de Rusia, pero la base era el ejército ruso, que era el ejército nacional. O sea, los estados pueden contratar ujú. mercenarios, pero los mercenarios no pueden ser la base de las Fuerzas Armadas nacionales. Las Fuerzas Armadas son un cometido esencial del Estado, por tanto, podrá haber mercenarios, pero no puede ser la mayoría de las fuerzas de defensa del país. No, más allá de la mayoría, yo hago pie en lo que tú acabas de decir, y digo y agrego lo siguiente, o sea, puede haber cuerpos privados, también vamos a decir lo mismo si hablamos de seguridad pública, ¿no? Puede haber cuerpos privados que se ocupen o personas particulares que se ocupen a coadyuvar, a contribuir a estas cosas. Sí, efectivamente puede haberlos. Ahora, de cualquier manera, el control está en manos del Estado. En materia de defensa esto no aparece demasiado porque además, por suerte para nosotros, vivimos en un medio pacífico, ¿no? Pero, por ejemplo, por debajo de la defensa hablamos de la seguridad pública. ¿Y la seguridad pública qué es? La actividad policial, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los distintos tipos de policía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel departamental, no la Policía Nacional, pero sí una policía del tránsito que de alguna manera también tiene que ver con la seguridad, ¿no? El inspector que viene y multa a alguien porque se excedió de velocidad está contribuyendo al paquete de la seguridad pública. Ahora, ustedes me dirán lo siguiente, bueno, pero hay empresas de seguridad. Es cierto, hay empresas de seguridad, pero son altamente controladas por la policía, una oficina que se ocupa de ver estas cosas y de controlar a ver si efectivamente quien se presenta como una empresa de seguridad es una empresa de seguridad y no un grupo armado que se dedica a delinquir, por ejemplo, ¿no?
Incluso hay un control sobre las personas, o sea, si portan armas o no portan armas, también eso se controla por parte del Estado, ¿no? Si tiene la autorización, si está habilitado, etcétera, para esto. Otro caso son las relaciones internacionales. Uno puede tener un vínculo cultural con, no sé, este, una organización similar a la nuestra que haya en otro país. Por ejemplo, se dice que hay una gran afinidad por el tango en Japón, ¿no? Entonces, está muy bien, podemos tener acá una organización cultural que cultiva la música clásica o el tango concretamente, para no salirnos del ejemplo, y esa organización puede tener contactos con organizaciones afines, pongámosle en Argentina, en Japón y en donde sea, ¿no? Pero eso está bien, son vínculos culturales, etcétera, ¿no? Que por lo general los estados tratan de fomentar, porque es una manera de establecer lazos y todo eso. Pero las relaciones internacionales son algo más que eso. O sea, es algo más que decir, bueno, en tal lugar hay alguien que canta muy bien el tango, ¿no? Este, entonces hay ahí un esfuerzo estatal por mantenerse y de ahí surgen, por ejemplo, los tratados, por ejemplo, el intercambio de representantes, o sea, las embajadas, los embajadores, los consulados, etcétera, son como una especie de pseudópodo, ¿no? Una especie de apéndice del Estado en otros territorios, pero con la quiesencia, la aprobación de ambos estados y de los gobiernos de ambos estados. En cuarto lugar, acá esto es una cuestión que ha ido evolucionando, ¿no? Emisión de moneda y regulación de la actividad financiera. O sea, solo esa actividad que por lo general desarrollan los bancos centrales, uno no la imagina en otras manos que no sean en las manos del Estado. Digamos, esto tiene que ver con la economía en una gran medida. Si, por ejemplo, el Estado se dedica, el Banco Central, que es en este caso prácticamente lo mismo, se dedica a emitir monedas y a, digamos, tapar a la sociedad, taparla con moneda emitida, eso va a tener una repercusión en la realidad económica del país, eso va a tener una repercusión en el valor de la moneda por una razón muy sencilla, muy simple. Si yo tengo determinada cantidad de riqueza y tengo, no sé, 100 billetes de 1.000 pesos para acceder a esa riqueza, y mañana salimos a imprimir y la riqueza es la misma, el doble, en vez de 100 son 200, cada uno de los 200 va a valer la mitad de los 100 que había antes. Entonces, este es quizás un ejemplo burdo el que acabo de usar, pero me parece que ayuda a entender el fenómeno, ¿no? Si alfombramos, me estaba faltando la palabra, alfombramos la sociedad de billetes, cada billete va a valer menos. Entonces, cuando los precios suben y uno protesta, y bueno, sí, los precios suben porque se lanzó al mercado, no es que suban, lo que pasa que hay más dinero para comprar lo que hay que es estable, digamos, ¿no? Bueno, en cambio, si aumenta la riqueza, aumentan los bienes a comprar, etcétera, y la moneda emitida se mantiene, entonces, bueno, se va a dar el fenómeno contrario. Con la moneda que tengo puedo acceder a lo que hay en venta, digamos. Bueno, entonces todo esto, regulación de la actividad financiera, o sea, el hecho, por ejemplo, de que el control de los bancos. Los bancos, dicen los economistas, cumplen una tarea de emisión de moneda aunque no las imprima. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo unos ahorros, los pongo a plazo fijo en el banco tal o cual. El banco, no, el banco lo que hace es
no meterlos debajo del colchón, los presta. Entonces, como los presta, ahí hay más dinero en el mercado, más dinero en la sociedad. Y bueno, y entonces, como hay más dinero en la sociedad, puede estar bajando el valor de cada unidad, el valor de la moneda. En fin, son sutilezas quizás, pero parecería que esto es razonable decir, esto es, son cosas que hace el Estado y solo en principio las hace el Estado, más allá de las colaboraciones que el Estado puede tener, ¿no? Eso es independiente. O sea, emito moneda, pero no, la imprenta no está en el banco tal o cual. La imprenta está en las casas de las monedas, incluso que el propio Estado puede contratar. Nuestros billetes, no se emiten, creo yo, en territorio nacional. Hay en Gran Bretaña, en Chile, por ejemplo, gente que se dedica a imprimir moneda. Ahora, si empiezan a imprimir moneda sin respaldo o alguien imprime moneda falso, bueno, estamos ahí en otra realidad, digamos. Bien. Después tenemos otra clase de actividad que el Estado desarrolla, que serían los servicios públicos. Acá, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de actividades que el Estado desarrolla que están reguladas por el derecho público, por ejemplo, y que no se concibe un Estado moderno, digamos, si no se brindan esos servicios. Entonces, ahí al final hay una lista, ¿no? Energía eléctrica, comunicaciones, o sea, energía eléctrica lo que hace UTE, comunicaciones lo que hace Antel, transporte carretero, bueno, ahí lo que hay en realidad es cierto control sobre las carreteras. No hay empresas estatales que se ocupen de esto, pero sí hay un control, podría haberlas. El ferrocarril, o sea, lo de AFE en determinado momento dijo, bueno, vamos a transportar solamente bienes, ¿no? O sea, mercadería, por ejemplo, ganado, por ejemplo, no personas. Y después, estas son cosas oscilantes. Después, en algún momento, alguien dice, ¿por qué no? Si estamos en condiciones, etcétera. El correo, ¿no? La distribución de correspondencia, también es cierto que hay organizaciones privadas, empresas privadas que hacen esto mismo, pero el Correo Nacional pasa a tener cierta importancia dentro de la actividad del Estado, o la tuvo en algún momento, ¿no? O la tuvo en algún momento. Entonces, bueno, tenemos acá servicios públicos que pueden ser nacionales, que pueden ser departamentales, que pueden ser mixtos. Por ejemplo, en materia de transporte, el transporte, por ejemplo, por ómnibus en Montevideo es considerado un servicio público. A ver, esperen un poquito, no, puedo estar confundiéndome, porque hay un tratamiento que es el de los ómnibus y hay un tratamiento distinto que es el de los taxímetros. Entonces, uno de ellos está considerado servicio público, creo que los ómnibus. Pero bueno, sería un Son los servicio ómnibus y los público de Kotza. departamental. ¿Cómo? Son los ómnibus de Kotza que tienen el tratado de servicio público. Sabe que no se oye. Esté un poquito más fuerte, por favor. A ver, Profe, hablo por este micrófono. Son los ómnibus de Kotza que tienen el tratado. ¿qué tienen? Que tienen el tratado con el Estado, son servicios públicos. Ah, bueno, está. Entonces está. Sí, ahí hay un tema que es el servicio dentro de la localidad y fuera de o sea, el transporte público urbano y el supraurbano, o sea, COPSA, yo los lunes me tomo COPSA, me voy a Punta del Este a dictar clase, ¿no? Este mismo programa que tenemos por acá con la diferencia de que eso es una sola vez por semana.
Bueno, pero de cualquier manera esto nos ayuda a hacernos una composición del lugar. A veces una cuestión, tengo allí a Valentina Parodi, no sé si está pidiendo la palabra o ya intervino. No, huyó, huyó rápidamente. No, puede haber una especie de traslado de una categoría a la otra. Bueno, también es posible. Por ejemplo, cuando tuvimos la reforma del agua, ¿no? Donde se estableció que la distribución de agua y el saneamiento solamente puede estar en manos estatales, ¿no? Esto fue promovido por el Sindicato de Funcionarios de OCE y después fue ganando terreno, se consiguieron las firmas, se hizo el consecuente plebiscito y fue aprobado. Entonces, eso que podía ser considerado un servicio público pasa a parecerse en gran medida a un cometido esencial del Estado. O sea, ha cambiado el tratamiento. Hay argumentos para una cosa y para la otra, ¿no? Por ejemplo, un argumento que han sostenido los promotores de la reforma constitucional es que el tema del agua es un tema muy trascendente, tiene que ver con la salud, con la vida, etcétera, de las personas, y por tanto lo empieza a tratar más que como servicio público, que lo tenía en la lista, pero lo saqué. Al final dice etcétera, ¿no? Digamos, operaba como servicio público, pero ahora con esta nueva regulación quizás se parezca más a un cometido esencial del Estado. Entonces le agregamos, hacemos un poco lo que se hizo con la actividad financiera. Hubo un momento en donde había emisión de moneda por los bancos privados, por ejemplo, en nuestro medio. Todo eso. Hubo un momento en donde alguien planteó la moneda solo la emita el Estado y bueno, y el agua finalmente solo perdón, la distribuye el Estado. También, bueno, en Eh, en cuanto al un lugar agua, hubo, siguiente, en cuanto al agua, hubo un referente plebiscito de 2004. El agua fue considerada algo esencial del Estado ujú, y además fue considerado un derecho humano fundamental. Por eso pasó a ser gestionada por el Estado. En Maldonado había dos empresas que tenían la privadas. concesión, no tenían la propiedad, o se les había dado en concesión la distribución del servicio de agua potable. Al oeste estaba Uragua y al este del arroyo Maldonado, Aguas de la Costa. Las dos empresas eran españolas, una vasca y la otra catalana. Uragua había recibido todas las instalaciones de OCE y Aguas de la Costa había recibido nada, tuvo que construir incluso el saneamiento. Aguas de la Costa fue indemnizada en mayor medida por la inversión que realizó en cuanto al saneamiento, bueno, todo lo que construyó. Además, brindaba un mejor servicio que Uragua. Uragua, la verdad que el servicio dejaba bastante que desear. Por Bien. ese motivo, también hay una conferencia de prensa donde el gerente de Uragua toma un vaso de agua y la cara que pone es un poema, porque el agua era turbia. Ah, pobre. Eso sí que es Y lo tuvo que tomar para convencer a la gente de que el agua que vendía era un agua potable, pero en realidad creo que Sí, ni él lo claro. creyó. Este, sí, efectivamente, OCE se quedó. No, la reforma, esta reforma del agua tenía una disposición, incluía una disposición que decía, serán indemnizadas las empresas privadas, pero no por el lucro cesante, o sea, por las inversiones que hubieran hecho, eso sí, admitía que se les pagara lo que habían hecho, pero no se podía incorporar en la cuenta las utilidades, la estimación de utilidades que iban a tener estas empresas en un plazo determinado. Igual en balnearios Entonces, de la Costa de Oro, por ejemplo, San Luis, Araminda, Santa Lucía del Este, hay una empresa que se encarga de la extracción del agua,
La potabilización, todo bajo la supervisión de OCE, y debe cobrar las tarifas que establece OCE y es regulada por OCE. Fue la que además estableció el servicio de distribución porque no había en esos balnearios, agua era de pozo, pero a esa empresa se le permitió porque cumplió con la normativa establecida por OCE y no se aparta en cuanto a los costos que fija OCE. Sí, de cualquier manera, quizás alguien podría, quizás alguien podría, en fin, discutir eso. Acá está, tengo, en el artículo 188, que es el que habla de empresas mixtas, creo que ya lo mencionamos, dice al final, le agregaron al final, en esa reforma, bueno, hablando de la participación, etcétera, hay un último párrafo que dice, las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Servicios públicos le llamó, servicios públicos. O sea, reconoce que es un servicio público, lo cual puede ser opinable como tantas cosas, ¿no? Pero yo quería comentarles justamente esto, ¿no? Que hubo un cambio constitucional y cambió el tratamiento. A ver, el artículo 47, que fue modificado en esa reforma, dice, a ver, la protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. Hasta ahí, bárbaro. Y después sigue. El agua es un recurso natural esencial para la vida. Esencial, utiliza la palabra esencial. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Y después sigue el artículo, largamente. La política nacional de aguas y saneamiento estará basada, bueno, y ahí hay una serie de consideraciones. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios deberá ser dejada sin efecto. O sea, es medio radical lo que dice acá. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Esto es el numeral 3. Y el 4 dice la ley por 3/5, por los 3/5 de votos del total de componentes de cada cámara, podrá autorizar el suministro de agua a otro país cuando éste se encuentra desabastecido y por motivos de solidaridad. Bueno, bueno, servicios sociales. Se parecen a los servicios públicos en tanto que llegan a los usuarios, a los beneficiarios, que es como se denominan en este caso, y tienen una finalidad social. Acá, ¿qué podemos poner en la lista? Educación pública, salud pública, seguros sociales, o sea, lo que hace el BPS, por ejemplo. Entonces son estas organizaciones que procuran llegar y de alguna manera procuran consagrar el principio de igualdad. O sea, uno puede concebir, por ejemplo, un sistema donde la enseñanza profesional esté toda en manos privadas. Teóricamente es posible. Ahora, no todo el mundo accede de esa manera. Entonces, para asegurar que acceda a todo el mundo, el Estado dice de pronto, bueno, vamos a organizar todo un aparato de enseñanza pública desde antes de primaria hasta el nivel universitario, por ejemplo, para justamente poder acceder y que de pronto alguien que en su hogar de origen no tiene medios suficientes pueda acceder igual y desarrollarse como técnico, como profesional, etcétera, ¿no? Es más, en nuestra realidad hubo
por un tiempo prolongado, la enseñanza universitaria estaba en manos exclusivamente del Estado. Después empezaron a aparecer centros privados. El primero fue, creo que en el año 84, la Universidad Católica, y bueno, y después siguieron apareciendo incluso organizaciones privadas también se plantaron como aspirando a decir, bueno, ¿por qué no nos reconocen como universidad cuando tenemos un nivel adecuado, ¿no? Entonces ahí tenemos fenómenos como la URT, por ejemplo, fenómenos como la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa, el Centro Latinoamericano de este, Economía Humana, CLAE, que es universidad, que tiene una facultad de la cultura, que tiene una facultad de Derecho, cuya primera clase di yo el primer lunes en Punta del Este, esto, y que tiene una facultad de medicina, ya, esto está de antes, ya existía, antes de Derecho, una facultad de medicina también en Punta del Este. Bueno, y hoy por hoy, es decir, al principio hubo cierta resistencia por parte de los representantes de la Universidad de la República a admitir esta especie de competencia. Creo que es un fenómeno superado a esta altura, ¿no? Me parece. Bueno, la salud pública, clarísimo, lo que en algún momento hacía el Ministerio de Salud Pública a través de los hospitales y que en determinado momento se descentralizó y hoy hace es un servicio descentralizado. Bueno, y los seguros sociales, bueno, lo que hace el BPS, el Fondo de Solidaridad fue considerado un seguro social, o sea, esa especie de, diríamos, aporte que hace el Estado también para tratar de generar igualdad, digamos. Bueno, el Estado también desarrolla actividades que podrían ser en competencia con los particulares. Perfectamente podrían estar en manos privadas. Por ejemplo, actividad bancaria. O sea, tenemos bancos, el mayor banco que hay en Plaza, si no me estoy equivocando, es el Banco de la República. Podrá haber sucursales de bancos muy poderosos de otro lado, pero el Banco de la República es un referente en nuestro medio y es un banco estatal, ¿no? Y hay, bueno, hay otros más o menos, ¿no? El tema, tenemos el banco hipotecario también. Ahora, ¿es estrictamente un banco? Eh, digamos que sí, pero también, es decir, como todo banco presta dinero, eso es cierto. Tenemos el banco de seguros. En realidad el banco de seguros no es estrictamente un banco, sino es una empresa de seguros, ¿no? En algún momento fue monopólica, después se admitió allá por la década del 90 del siglo pasado, se admitió empresas de seguros privadas en competencia con el Banco de Seguros, y hay quien dice que eso al Banco de Seguros le vino muy bien porque estar en la actividad, estar en la competencia, no perdieron clientes, mantuvieron los clientes, y el servicio es un buen servicio, lo da bien. Este, bueno, son ejemplos. Actividad industrial por parte del Estado. Bueno, ¿qué tenemos ANCAP, por ejemplo? También ahí hay un tema, porque ahí también hay un monopolio, ¿no? Establecido por la ley. O sea, los monopolios son limitaciones al derecho de propiedad. Son decir, dedícate a esto, y los demás no van a poder competir contigo, ¿no? Bueno, hasta dónde UTE es actividad industrial? Bueno, también se puede considerar de esa manera. Ahí al final hay un concepto que incorporamos, que es la idea del ente testigo. O sea, uno podría decir, ¿por qué no vendemos el Banco República? Probablemente haya un comprador, probablemente esté dispuesto a pagar la fortuna que el banco vale, ¿no? Para qué dejarlo ineludiblemente determinadas cosas en manos del Estado? Bueno, el banco, entonces ahí está el concepto de ente testigo, o sea, la idea de que no sé si es una buena idea, ¿no? Pero digo, existe la idea de que no está mal
que el Estado se ocupe de determinadas actividades, aún en competencia, ¿no? O sea, hay bancos privados, es cierto, pero tenemos el Banco de la República que tiene quizás una línea de crédito distinta a la de los bancos privados, con un sentido más social, etcétera, ¿no? El Banco de la República tiene determinados préstamos para jubilados, para funcionarios, en fin, toda una cosa que habría que ver si un banco privado está dispuesto a hacerlo. Quizás sí, dependerá de las garantías, ¿no? Pero bueno, ente testigo quiere decir, acá estoy, mirá que te estoy mirando, mirá que la sociedad te está mirando y si no te pones a tiro, no cobras una tasa de interés parecida a la mía, la gente va a venir a mi banco y no al tuyo, a mi banco que es el banco de todos, el banco estatal. El Banco País, el Banco de la República hacía publicidad cuando la crisis del 2002. Me acuerdo, había un conocido que era escribano, y bueno, falleció un familiar, fui al velatorio y me hizo un comentario, ¿no? Cuando en esa crisis dice, uno creyó en el Estado país y resulta que el Estado país, el Banco País, o sea, el Banco de la República, no te está devolviendo los préstamos. Después devolvió todo con intereses, o sea, el Estado conjuró esa crisis y lo hizo bien y pagó todo lo que había que pagar y todo eso. Pero en ese momento me acuerdo, ¿no? El uso de la expresión el Banco País. Yo confío en el Banco País y ahora me encuentro con que me está fallando, ¿no? Bueno, simplemente es una anécdota. Camila Cuño, adelante. Profe, perdón que te interrumpa. ¿Sabes que no entendí el concepto de ente testigo? Disculpame. No, la idea, a ver, no es un concepto ineludible, no importa demasiado, pero la idea es que el Estado te pone una organización que cumple lo mismo que se hace en la actividad privada, pero un poco para controlar. Lo que en algún momento fue, ya no existe, se advirtió que no servía. Había una organización, creo que dependía del Ministerio de Economía, que era el Consejo de Subsistencias y Prevención y Control de Precios, algo así, ¿no? Entonces ahí aparecía una organización estatal que vendía, por ejemplo, cosas de la canasta básica a un precio conveniente, ¿no? Digamos, bueno, el kilo de arroz, subsistencias te lo cobra no sé, a 100 pesos. Y resulta que el almacén de la esquina lo cobra a 150 pesos. Entonces, como subsistencia lo vende a 100 pesos, la gente va a comprar la subsistencia y el almacén de la esquina trata de bajar el precio, porque si no se va a quedar con la mercadería y no se la va a comprar nadie. Es eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea del ente testigo aparece acá cuando uno dice, bueno, y será necesario tener un Banco de la República con una cantidad de funcionarios y un local, muy bonito, por cierto, ¿no? Y sucursales y todo eso, tendrá sentido. Y bueno, es una manera de el Estado controlar y decir, yo presto dinero al tanto por ciento, ¿no? Al contrario, recibo depósitos al tanto por ciento. Resulta que la tasa es un poquitito mejor que la de algún otro banco privado, en fin, pero eso a veces determina el desplazamiento, ¿no? Me voy del banco tal o cual, no digo nombres para que no digan que estoy haciendo publicidad, ni a favor ni en contra, pero me voy al Brow porque me paga medio punto más. A ver, es medio insignificante, salvo si estamos hablando de de un depósito de mucho dinero, por ejemplo. Entonces, ahí estamos, ¿no? Por ejemplo, en materia industrial, si no hubiera monopolio, de algunas actividades, de pronto el Estado las libera, dice háganlo, no hay problema, pero miren que yo vendo, pongámosle, la nafta a tanto el litro, ¿no?
mientras que este que es privado tendrá un envase muy lindo, me tratará muy bien en la estación, pero me lo cobran más caro, por ejemplo. Por ahí anda la cosa. Algunos temas vinculados a esto, ¿no? Por ejemplo, para establecer monopolios que muy frecuentemente estas empresas públicas eran monopolios, se necesita una ley. Esto, digamos, a ver, es absolutamente afín a lo que dijimos hoy al principio, o sea, para limitar los derechos, incluido el derecho de propiedad, necesito una ley. Pero algo más de esto. El artículo 85 es el que habla de la competencia del Parlamento, ¿no? A la Asamblea General compete, pero es una manera de aludir al Parlamento. Entonces, en el numeral 17, que ustedes lo tienen ahí, habla de conceder monopolios, requiriéndose para ello 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. O sea, hay que juntar 2/3 de votos. Esto implica un gran acuerdo de los distintos partidos, sectores, etcétera, ¿no? Para instituirlos en favor del Estado o de los gobiernos departamentales, se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara. O sea, para el Estado es más fácil. Mayoría absoluta es la mitad más uno, ¿no? Ahora 2/3 es mucho más difícil. Em, Acá, como comentario y medio anécdota, en determinado momento en la ley de medios se le otorgaba a Antel el monopolio, determinado monopolio, ¿no? Y ahí se generó la discusión siguiente, porque hay dos maneras de ver. Uno puede decir, Antel es el Estado, de manera que con la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara alcanzaría, que es lo que sostuvo el gobierno en ese momento, alcanzaría. En cambio, había otra posición que decía lo siguiente: si la norma dijera el Estado, punto, alcanzaría ya con esto para interpretar Antel es el Estado, punto, chau. Pero resulta que la norma constitucional habla del Estado, parecería que está hablando del Estado central o de los gobiernos departamentales, que son evidentemente también el Estado, pero es el Estado descentralizado. Entonces, un argumento que se esgrimió en ese momento era el siguiente: bueno, si el constituyente se acordó del Estado descentralizado para tenerlo en cuenta y decir, la ley por mayoría absoluta podría establecer el monopolio de la fibra óptica, era la fibra óptica el asunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tuvo presente el Estado descentralizado por servicios. Ejemplo, Antel. Y por tanto, para darle el monopolio a Antel se necesitarían 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. No sé si me siguen. Entonces ahí había realmente esa especie de planteo que se hizo, ¿no? Este, Porque si estaba pensando en la descentralización, entonces, ¿por qué no lo dijo expresamente el constituyente? Sí, alguien levantó la mano. Sí, yo. Sí, adelante. Me queda una duda, si... O sea, para concederle... O sea, estamos hablando de concederle monopolios para que queden bajo la autoridad del Estado, ¿no? O sea, No, que la... acá están previstas las dos cosas: monopolio estatal o departamental, por un lado, con eso alcanza una ley aprobada por mayoría absoluta, o cualquier otro tipo de monopolios, para lo cual se necesitan 2/3. Acá, en el episodio que les cuento, ¿qué pasaba? Que el gobierno, el gobierno considerado como poder ejecutivo, contaba con mayoría absoluta en ambas cámaras, pero no contaba con 2/3 de los votos. Entonces ahí había ese problema planteado. ¿Cómo hacemos? O sea, tuvo en cuenta la descentralización para decir que en el caso de la descentralización por territorio no hay problema, no hay problema. Alcanza con la mayoría absoluta y
y entonces todo lo demás, incluyendo Antel, UTE, bla, 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 necesitarían 2/3 de los integrantes de cada una de las cámaras. Al final creo que no pasó nada, ¿no? Nadie planteó ni la inconstitucionalidad ni cosas por el estilo, pero fue un tema que se planteó en su momento. Y lo que sí, como resultante de lo que estamos diciendo, lo que sí es cierto es que hay cometidos que se ejercen en forma monopólica y para conceder el monopolio tenemos el artículo 85, numeral 17, que trata de una manera diferente al Estado y a los gobiernos departamentales que a lo demás, ¿no? Y todavía sigue la pregunta planteada. ¿Y Antel cuánto necesitaría Antel para que le dieran un monopolio? O UTE o ANCAP o cualquiera de esas empresas estatales, ¿no? Bueno. em, Cuestiones vinculadas, decíamos. Acá se ha extendido otra, digamos, otra actividad que no está considerada como del Estado, pero está ahí en la orillita del Estado, porque estas actividades se crean muchas veces por ley, que es la paraestatalidad, o sea, dicho con otras palabras, la existencia de personas de derecho público no estatal. Entonces, no las consideramos parte del Estado, pero están absolutamente, íntimamente vinculadas al Estado. Por ejemplo, la caja notarial, la caja de profesionales universitarios, la caja bancaria, son organizaciones de seguridad social que el Estado mira muy de cerca, trata de controlar muy de cerca, trata de evitar un derrame, ¿no? Un desastre. Por ejemplo, pasó hace no demasiado tiempo con la caja profesional, la caja de profesionales universitarios. Pero están consideradas ajenas al Estado. Entonces, bueno, a ver, es una especie no sé si un poco, iba a decir engaña pichanga, ¿no? No son el Estado, pero están ahí pegaditas al Estado. Y por otra parte tenemos el Estado las controla, las mira de cerca, las apoya, ¿no? Esto no solo son las cajas, es por ejemplo el LATU, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, es por ejemplo, a ver, no se me ocurre ahora alguna otra, pero han ido creciendo y creciendo y creciendo en cuanto a la cantidad, ¿no? Se han ido creando personas de derecho público no estatal que se ocupan de actividades, diríamos, no típicamente estatales, pero casi casi. La otra cosa es ¿IMPO no era que, un ejemplo? sí, dale, ¿El IMPO no era un ejemplo? ¿Publicaciones el oficiales? INPO, tenés razón, sí, sí, claro. En determinado momento, sí, sí, claro. Yo no he sido ajeno a ese proceso, porque el INPO era, ¿qué hacía? Publicaba determinados papeles con valores, ¿no? De estatales, y publicaba el diario oficial. Eh, me hiciste acordar, ¿no? Yo estaba paseando con la familia por la Rambla, habíamos ido hasta Pocitos, suena el celular, ya había celulares en aquel entonces, y era el ministro de Educación, el contador Liechtenstein, que fue un excelente ministro, y me llama, era un sábado, domingo, ¿no? Y me llama, me dice, ¿usted qué opina? Me están planteando en la ley de rendición de cuentas, me están planteando para estatalizar, esto es un neologismo, pero transformar en persona de derecho público no estatal el IMPO, impresiones y publicaciones oficiales. Y me acuerdo que la respuesta que le di fue, mire, le digo, yo por un lado no se me ocurre que haya cosa más estatal que publicar las leyes y los decretos del Estado. En ese entonces se publicaban en papel, ¿no? Este, Se me ocurre que no. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Si no hay problema con los funcionarios, ¿no? Porque ahí también había un planteo
que podía ser de los funcionarios, o sea, el contrario a OCE, ¿no? La gente de INPO, que dicen nos quieren para estatalizar esto. Ahí había un director que estaba un poco en esa onda, un director de INPO, que estaba en esa onda también y bueno, su gestión terminó muy mal, porque ahí apareció alguna cuestión que podía estar afectando la dignidad de la gestión y del cargo. Este, Le digo, bueno, si usted no genera con esto un problema con los funcionarios y los funcionarios se bancan esto, ¿qué quiere que le diga? Podría ser, y bueno, podría ser también, ¿no? Bueno, me dijo, bueno, lo que pasa es que esto ya está cocinado, no usó esa palabra, pero esto ya está el proyecto, no tengo alternativa. Bueno, y ahí hoy INPO es una persona de derecho público, no estatal sigue siendo. También es verdad que a partir de ese momento la gestión de INPO mejoró sustancialmente, ¿no? Entró a funcionar bien, tiene además un local muy lindo en el que tuve el gusto de dar clase de esto mismo, ¿no? De estas cosas. Hay una especie de sala ahí, que es como una sala teatral en el fondo, ¿no? Y entonces íbamos, allí Maximiliano me acompañó, dábamos la clase, había, cosa que no había sucedido nunca, un funcionario de INPO que nos servía traía una jarra con agua y nos servía un vaso de agua, cosa que a veces es muy útil cuando uno está hablando desde hace 2 horas, ¿no? Bueno, pero quiero decir, esto no tiene previsión constitucional, la Constitución no habla de personas de derecho público no estatal, y hubo una propuesta en ocasiones de las elecciones pasadas que no prosperó, que era la propuesta del PIT-CNT y eso sobre la seguridad social. Y ahí se habla de persona de derecho público, no estatal, yo diría por primera vez, pero no fue incorporada, no salió, de manera que hoy por hoy la Constitución no habla de personas de derecho público no estatal, más bien porque está para regular el Estado y no estas cosas que aparecen allí, un tanto exóticas, podríamos decir. Y después, peor todavía, existen sociedades comerciales que existen dentro del patrimonio estatal. O sea, ANCAP tiene más o menos 10, una se encarga del Portland, con eso hay un lío. Otra no sé si existe todavía, se encargaba de producir perfumes. Y bueno, y después está, por ejemplo, Duxa, que son las estaciones de servicio que ANCAP tiene dentro del patrimonio, pero formalmente son de una sociedad anónima, ¿no? Y después hay alguna otra con la ALUR, que tiene que ver con digamos, el combustible vegetal, ¿no? La caña de azúcar, todo eso. O sea, ALUR está opera en el norte, ¿no? Opera en Bella Unión, etcétera. Pero bueno, si las personas de derecho público no estatal no están previstas constitucionalmente, menos estas sociedades comerciales que, que bueno, que están ahí, que existen, que operan, en fin. A veces se ha querido justificar esto por el lado, que ya lo vimos, por el lado de las empresas mixtas. Ahora, estrictamente no es lo mismo. Una empresa mixta es, por ejemplo, si hay una empresa privada, lo vimos hace un par de clases, una empresa privada y el Estado se quiere asociar, bueno, con el consentimiento de la empresa, ¿no? No puede expropiarle un pedazo y decir. Y lo que tampoco parecería previsto, me parece a mí, pero digo, todo esto puede ser opinable. Lo que tampoco aparece previsto es una empresa, una sociedad anónima, cuya propiedad es totalmente del Estado, del Estado, ¿no? No, parecería que no, em, que no está dentro de la previsión. Eh, eh, eh,
Entonces, las empresas mixtas son las empresas estatales que admiten un socio particular, lo que se quiso hacer con Antel allá por 1990 y hubo un referéndum y se aprobó la ley, pero hubo un referéndum que dejó sin efecto la ley. Y por otro lado, pueden ser empresas privadas a las que el Estado se asocia, pero con consentimiento de la empresa. O sea, vuelvo a insistir que a mí la redacción me induce a pensar de que no es posible expropiarle a una empresa parte del paquete accionario. Eh, a ver, iba a decir otra cosa. Bueno, no, prácticamente eso. Este, prácticamente eso. O sea, son soluciones que el Estado ha venido encarando, ahora, dentro o fuera de la Constitución. Esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? Bueno, y ahí terminamos, son las 9:12. La pregunta sería la razón de existencia, ¿para qué queremos el Estado? ¿No? Uno podría contestar para que nos paguen el sueldo a los funcionarios públicos. Yo dejé de serlo, salvo esto que estoy desarrollando. También soy funcionario público en la Universidad de la República. No sé por cuánto tiempo, porque el calendario sigue avanzando, pero bueno, por ahora, por este año al menos. Eh, ¿para qué el Estado? Entonces dice los fines, acá Jelinek habla de objetivos universales, por ejemplo, supongamos un Estado, estoy pensando en Irán, por ejemplo, que dice para materializar el reino de Dios en la tierra. Bueno, digo, este es el fin para el que opina de esta manera, ¿no? Entonces tenemos un Estado teocrático, etcétera, ¿no? Sí, porque ahí alguien se planteó ese fin. Em, Objetivos más particulares, ¿no? El Estado está para sostener un determinado valor, un determinado principio, la libertad, por ejemplo, la conquista, bueno, serían estados de características distintas, ¿no? Si uno está pensando en tenemos un estado para invadir a los demás, este, Europa 1939-1945, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una visión que no es la de uno, pero bueno. Ahora, puede haber otras cosas para consagrar la libertad, para consagrar bueno, el restablecimiento de la fe, también podría ser España en algún momento de su historia. Y después hay fines subjetivos. Por ejemplo, el fin para los habitantes. O sea, ¿para qué quiero Estado? Y quiero Estado para tener una justicia autónoma. A ver, ha solicitado desactivar la transcripción. No sé de qué transcripción estamos hablando, pero bueno. El fin para los integrantes, o sea, a ver, para consagrar la libertad, para combatir los abusos, los excesos, el delito, etcétera, ¿no? Todos esos son fines del Estado. Este, bueno, por ejemplo, aquí hay una idea. Kelsen dice, el concepto de fin es metajurídico, está más allá del derecho. Por tanto, no lo considera parte del Estado, digamos, como un elemento fundamental para la existencia del Estado. Ahora, por ejemplo, Heller, un autor que tiene un tratado del Estado que no pudo terminar porque la muerte lo alcanzó antes, Hermann Heller, dice, la finalidad del Estado es organizar la cooperación social. Y bueno, puede ser, yo mismo alguna vez compartí con ustedes la idea de que el Estado en realidad lo que hace es distribuir los recursos de una sociedad determinada, ¿no? Entonces ahí fue donde apareció el ejemplo cuando lo hace conscientemente y entonces nos cobra
impuestos porque a cambio de determinadas prestaciones que dice habernos dado, por un lado, y después la otra, ¿no? Cuando el Estado distribuye sin quererlo. Entonces ahí hablamos de Al Capone, por ejemplo, y eso, ¿no? Espero que se acuerden. Bueno. Em, bueno, se ha dicho el bien común, la satisfacción de las necesidades humanas en forma compartida. Un segundito. Hola.